en la cadena de suministro, como había comentado, creación, distribución y uso. Desde mi punto de vista, considero que a fecha de hoy la mayoría de las empresas españolas tendrán la consideración de responsables del despliegue. Si tenéis que recordar algo de esta sesión, y sobre todo por las veces que ya he repetido el término o el comentario, es que el reglamento de inteligencia artificial tiene como objetivo mitigar los riesgos de los sistemas de IA, teniendo la consideración de riesgo, según la segunda definición del propio reglamento. El riesgo es la combinación de la probabilidad de que se produzca un perjuicio y la gravedad de dicho perjuicio. Probabilidad y gravedad igual a riesgo. Y el reglamento europeo tiene una clasificación de 4 niveles de riesgos: inaceptable o prácticas prohibidas, riesgo alto, limitado y bajo. Igual que pasa con los roles, en función de la asignación o clasificación de riesgo del sistema de IA, habrá que cumplir con unas obligaciones u otras. El artículo 5 del Reglamento de Inteligencia Artificial enumera una serie de sistemas de IA que, según el legislador europeo, representan una amenaza directa para la seguridad pública, la privacidad y los derechos fundamentales de las personas. Derechos como el derecho al honor, a la intimidad personal o la libertad de expresión e información. La introducción en el mercado, la puesta en servicio o la utilización de sistemas de IA considerados de riesgo inaceptables quedará prohibida a partir del 2 de febrero de 2025, exactamente, prácticamente de aquí 2 meses. La primera práctica prohibida de inteligencia artificial es el uso de técnicas subliminales o manipuladoras que alteren el comportamiento de las personas. Ah, como cualquier técnica subliminal, estamos hablando que pueden afectar a la capacidad de decisión de las personas, lo que puede, en cambio, causarles daños en su salud o perjuicios en sus intereses financieros. El reglamento de inteligencia artificial también prohíbe el uso de sistemas que exploten las vulnerabilidades de las personas, como estamos hablando de vulnerabilidades como aquellas relacionadas con la edad. Pensemos el uso de sistema de inteligencia artificial en personas mayores, la discapacidad o explotación de vulnerabilidades como la situación social o económica de las personas. Cuando hablemos de las prácticas prohibidas, es importante que también utilicéis un poco la imaginación de cómo se podría dañar estos sistemas a las personas, ¿de acuerdo? Asimismo, no se podrán utilizar sistemas de IA que clasifiquen a las personas según su comportamiento social o características personales. Esto es lo que se conoce como el social scoring, que se puntúa a los ciudadanos y en función de la puntuación, pues tienen beneficios o castigos. En China, el social scoring se utiliza desde hace tiempo y se sanciona a aquellos ciudadanos que no pagan deudas, conducen ebrios, no pasan correctamente por el paso de peatones o critican al gobierno chino. En función de la puntuación o la pérdida de puntos, los chinos pueden que no puedan acceder o solicitar un préstamo
acceder a las universidades o incluso lo tienen prohibido salir del país. No sé si hay algún asistente de China que pueda confirmar si esto es así o no, pero sí que en 2018 se hablaba que se estaba diseñando o implementando un sistema de social scoring en el país asiático. También quedará prohibido en un par de meses, en febrero, y con el objetivo de evitar injusticias y discriminación, los sistemas de IA diseñados para evaluar y predecir si una persona puede o podría cometer o no un delito. Predicción basada en su perfil psicológico o otra vez características personales. Volvemos a hablar de China. China también lleva tiempo desarrollando una tecnología para detener potenciales delincuentes antes que cometan un delito. En el 2017 se publicó una noticia sobre un sistema que evaluaba la probabilidad de que alguien cometiera un delito según sus movimientos y comportamientos. En función de cómo entraba en una tienda, el sistema alertaba a la policía y la autoridad policial actuaba en caso de que los signos o los comportamientos predefinidos o instruidos en el sistema indicaba que era una persona potencialmente peligrosa y se procedía a la detención de estos individuos. Si me permitís, os haré una recomendación de una película. Si no la habéis visto, recomiendo ver la película Minority Report de Tom Cruise de 2003 y que trata de esto, de la predicción y prevención de delitos antes de que tengan lugar. Muy, muy recomendable. También quedará prohibida la creación o la ampliación de bases de datos de reconocimiento facial usando imágenes de Internet o de videovigilancia. Aquí estamos hablando de sistemas de IA que son susceptibles de vulnerar la privacidad y la protección de datos de las personas, además de crear una sensación de constante vigilancia. Y aquí yo creo que es una práctica prohibida que puede afectar, que afectará a la mayoría o puede afectar a la mayoría de empresas españolas, es los sistemas utilizados en entornos laborales o educativos que tengan la finalidad de inferir a partir de datos biométricos, como pueden ser expresiones faciales, y a partir de expresiones faciales, entre otros datos numéricos, inferir emociones de una persona, como la felicidad, la tristeza, la vergüenza, la rabia, ¿de acuerdo? Eh, ¿Y por qué? Porque esto luego puede utilizarse para castigar, por ejemplo, un empleado o un alumno. Por ejemplo, estará prohibido, cosa que algunos sitios, sobre todo en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Olvidemos que el enfoque de Estados Unidos no es tanto de proteger a los ciudadanos o las personas, si es que es promover el fomento los beneficios de las grandes corporaciones, por decirlo de una manera. Y entonces estará prohibido la utilización de cámaras, que en Estados Unidos, sí, a fecha de hoy creo que está permitida, la utilización de cámaras o micrófonos para identificar las emociones de los empleados. Y castigado, despedir a aquellos trabajadores que muestren emociones negativas como estrés, frustración o desmotivación. Yo creo que la mayoría si esto se fuera en España, si utilizara este sistema, el lunes habría despidos masivos. ¿De acuerdo? Una vez más,
consecuencias negativas de los sistemas de IA. Tenemos que quedar con esta copla. Por otro lado, también quedará prohibido el uso de sistemas de IA que analicen datos biométricos como el iris o la voz, datos que, si una vez más, si estáis familiarizados con el Reglamento General de Protección de Datos, son categorías especiales de datos, y para deducir información sensible sobre una persona, como sus opiniones políticas, creencias religiosas u orientación sexual, ¿de acuerdo? Con lo cual utilizo datos biométricos como aquellas derivadas de la expresión facial o de la cara para determinar datos o obtener información sensible de una persona, o menos determinar que eh, puede ser sensible. Aquí estamos hablando de información que puede llevar a discriminación. Imaginad que un sistema de este tipo en Arabia Saudí para determinar la orientación sexual de una persona. Y finalmente, como prácticas prohibidas, tenemos los sistemas de identificación biométrica en tiempo real. Identificación biométrica en tiempo real que se puede utilizar en espacios públicos para cumplir la normativa o para cumplir la normativa. Un ejemplo típico o que será familiar es el uso de cámaras con reconocimiento facial para identificar y rastrear a personas en vías públicas para localizar a supuestos delincuentes. A pesar de que algunas prácticas, algunos sistemas de IA tengan consideración de prácticas prohibidas, existen determinadas excepciones que permiten su comercialización y uso. En derecho, en algunas circunstancias, siempre se hace una ponderación entre los derechos de las personas y el interés general, ¿de acuerdo? Por tanto, los sistemas, por ejemplo, de predicción de delitos que comentaba antes, podrán emplearse para detectar el fraude financiero. Por otro lado, los sistemas de inferencia de emociones a partir de datos biométricos se permitirán para fines médicos, terapéuticos o de seguridad. Imaginemos un sistema instalado en un coche que determina si un conductor está cansado o no de las expresiones que hace. Aquí estamos hablando que es un sistema que permitiría prevenir accidentes de tráfico. Y en algunas ocasiones, además de cumplir con los requisitos de la excepción, en algunas ocasiones será necesario una autorización administrativa o judicial previa que justifique el uso de un sistema ya que en principio tendría la consideración de práctica prohibida. Aunque los efectos perjudiciales de los sistemas de IA de alto riesgo, que sería el nivel de abajo de prácticas prohibidas, sean menores que los de las prácticas prohibidas, los sistemas de IA de alto riesgo también tienen un potencial de afectar a nuestra salud, seguridad y nuestros derechos fundamentales. Gran parte del reglamento de inteligencia artificial se centra en las obligaciones que los sistemas de alto riesgo deben cumplir antes de su comercialización o puesta en servicio. La práctica es prohibida. Tiene un artículo que identifica todos los sistemas prohibidos, pero los sistemas IA de alto riesgo concentra la mayoría de obligaciones y donde se enfoca todo enfocado a estos sistemas de alto riesgo. Entonces, los sistemas de alto riesgo se clasifican, o la norma europea se clasifica estos sistemas en dos grupos.
En el primer grupo tenemos los sistemas integrados en productos o componentes de seguridad de estos productos. Y son sistemas que se encuentran identificados en el anexo 1 del reglamento de IA. Estamos hablando de productos y componentes que ya se encuentran regulados por normas específicas de la Unión Europea, como juguetes, ascensores, vehículos, equipos de aviación, entre otros. Son 20 en total, ¿de acuerdo? Eh, como vemos en el listado, son productos que un mal funcionamiento puede tener graves consecuencias en las personas. Y en el segundo grupo de sistemas de IA de alto riesgo tenemos aquellos relacionados con la prestación de servicios o el ejercicio de la función pública. Y estos sistemas se encuentran identificados en el anexo 3 del reglamento de IA. El anexo 3 del reglamento de IA incluye 8 categorías de sistemas cuyas operaciones o finalidades, es decir, el ámbito de su aplicación o uso específico, puede tener un impacto en las personas. Son sistemas de IA de alto riesgo, aquellos de identificación biométrica remota y aquellos sistemas de IA destinados a ser utilizados para la categorización biométrica en función de atributos o características sensibles, ¿de acuerdo? Sería un escalón por debajo de la autorización que hemos visto en prácticas prohibidas. Luego también tenemos los sistemas que destinados o que se emplean en la gestión y operación de infraestructuras críticas. Aquí estaríamos hablando de servidores en la nube o telecomunicaciones, sistemas de control de tráfico y semáforos, o la distribución de recursos esenciales como el agua, gas, calefacción o electricidad. Imagina que una torre de control en un aeropuerto fuera controlado por un sistema de inteligencia artificial. Este sistema sería un sistema de alto riesgo, a pesar que pueda hacer un mejor trabajo que los humanos. En cualquier caso, sistemas de IA empleados en infraestructuras críticas siempre serán de alto riesgo. Otra vez tenemos el entorno el uso de sistemas de IA en el entorno laboral y educativo, ¿de acuerdo? Son los sistemas empleados en la educación y formación profesional, también son considerados de alto riesgo, y aquí estamos hablando de sistemas de admisión a centros educativos. Por ejemplo, en función de las notas, automáticamente descarto a candidatos. Sistemas que evalúan el aprendizaje, o sistemas que determinan el nivel educativo adecuado para una persona u otra. Y también sistemas que alguna que otra universidad ya está utilizando, sistemas que supervisan exámenes para detectar conductas prohibidas, ¿de acuerdo? Todo esto puede a largo plazo o de forma inmediata tener consecuencias negativas para las personas que se vean afectadas por estos sistemas. El año pasado, la UOC, la Universidad Oberta de Cataluña, diseñó un sistema capaz de, a partir de datos históricos de asignaturas y evaluaciones de alumnos, detectar si estos podrían estar en riesgo de suspender o abandonar los estudios. Eh, el hecho de que haya un sistema que esté evaluando, pues no sé, a mí me daría una sensación de vigilancia y no miedo, pero angustia, pues de una manera. Pues sistemas de este tipo, según el reglamento de inteligencia artificial,
tendrá la consideración de un sistema de alto riesgo. Obviamente, luego ya veremos las obligaciones que deberán cumplir estos sistemas, porque no estamos diciendo que no se pueden utilizar, sino que estarán sujetos, son sistemas que estarán sujetos a muchas obligaciones. De igual forma, teniendo en cuenta, había comentado antes, el entorno laboral, los sistemas empleados en el ámbito laboral también tendrán la consideración de alto riesgo, porque son sistemas que pueden afectar negativamente a los trabajadores y estamos hablando de inteligencia artificial empleada en la toma de decisiones relacionadas con la selección de personal, condiciones laborales, ¿qué más? Evaluación de rendimiento o también sistemas que permiten determinar si una persona recibe una promoción o es despedida. Algunas empresas ubicadas en los Estados Unidos, como Walmart y Nestlé, ya están utilizando sistemas de IA para monitorizar las conversaciones de sus empleados. Conversaciones mediante herramientas como Slack o Zoom. Y así evaluar la reacción de estos a nuevas políticas corporativas o detectar casos de acoso o discriminación. Una vez más, pongamos en la piel de las personas que pueden verse afectadas por estos sistemas. ¿Cómo os sentiríais si vuestra empresa aplicara una medida similar? ¿O cómo crees que sentirían los trabajadores de vuestra empresa si implementáis un sistema de este tipo? ¿De acuerdo? Otro sistema de alto riesgo son aquellos sistemas que se utiliza en la prestación de servicios públicos. También sistemas para determinar la solvencia o crédito de una persona para concederle un crédito, poder determinar los precios de seguros o sistemas que pueden utilizarse en hospitales para priorizar o hacer el triaje de los pacientes en situaciones de emergencia, ¿de acuerdo? Si un hospital utiliza un sistema de este tipo para determinar qué pacientes son más graves, pues estaremos ante un sistema de alto riesgo. Y obviamente aquí el impacto que se puede tener de estos sistemas estamos hablando que puede afectar a personas consideradas vulnerables, ¿de acuerdo? Y sistemas que pueden afectar al bienestar o la calidad de vida de estas personas. Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha lanzado hace poco un plan antidroga que incorpora el uso de chatbots inteligentes, asistentes virtuales, ¿de acuerdo? Para prestar una primera asistencia telefónica a las personas con drogadicción. La medida ha sido objeto de críticas por parte de la oposición y creo que de forma acertada, ya que un tema tan delicado como este debe ser gestionado por personal especializado y no por máquinas. Al final de la sesión, si queréis dar vuestra opinión sobre los diferentes supuestos y casos que hemos visto, estaré encantado de escuchar y saber si, mira, pues esto de aquí que me has contado, Bruno, me parece muy bien, o la parte muy interesada los empleados, ¿de acuerdo? Aquí hay colores para todo, como por lo que se refiere a la inteligencia artificial. De acuerdo. Otra vez entramos en sistemas que pueden afectar a derechos fundamentales de las personas, como el derecho a defensa, a la presunción de inocencia o a la tutela judicial, y por tanto los sistemas que se utilicen para la prevención, la investigación o el enjuiciamiento de delitos también tendrán la consideración de sistemas de alto riesgo.
Aquí un claro ejemplo es el uso de sistemas de IA por parte de un juez para determinar la sentencia de una persona. Otra vez, el legislador tiene en cuenta la vulnerabilidad de las personas que podrán verse afectadas por este sistema y los sistemas empleados en inmigración, asilo y control fronterizo también tendrán la consideración de alto riesgo, ya que estamos hablando de personas vulnerables. Aquí estamos hablando de sistemas utilizados en el análisis de declaraciones, ¿de acuerdo? Para saber si se mienten o no, así como evaluar las solicitudes de asilo o de residencia y determinar la fiabilidad de las pruebas que aporten, ¿de acuerdo? Sistemas que determinan si un certificado de nacimiento es verdadero o no, ¿de acuerdo? Y en el último ámbito, en el último ámbito mencionado en el anexo 3 del Reglamento de Inteligencia Artificial, tenemos el uso de tecnologías utilizadas en la Administración de Justicia y procesos democráticos. Por ejemplo, el uso de sistemas que se pueden utilizar para el recuento en unas elecciones o referéndum o analizar el comportamiento de los votantes, ¿de acuerdo? También entrarían dentro del sistema de alto riesgo. Como vemos en pantalla, yo diría que en muchos casos la mayoría de sistemas de IA de alto riesgo son más bien afectan a la parte de administración pública. En cualquier caso, que estos son sistemas de alto riesgo y luego ahora veremos las obligaciones. Los sistemas de IA de alto riesgo que hemos visto están sujetos a aproximadamente 30 obligaciones o requisitos específicos, estando las principales obligaciones reguladas entre los artículos 8 y 49 del reglamento de IA. Como muestran estas tablas que vemos en pantalla, la mayoría de estas responsabilidades recaen en los proveedores, seguidos de los responsables del despliegue. De las varias obligaciones aplicables al proveedor, el que tiene la mayor carga de cumplimiento de obligaciones y requisitos, destacan a los requisitos establecidos en los artículos 9 y 15 del Reglamento de Inteligencia Artificial. El artículo 9 establece la obligatoriedad de los proveedores de implantar y mantener, por ejemplo, un sistema de gestión de riesgos, sistema que debe mantenerse durante todo el ciclo de vida del sistema. Y este sistema debe contemplar los posibles riesgos dicha obligación implica que los proveedores de IA tienen que mantener información o evaluaciones sobre la posible afectación que un sistema puede tener en la salud o la seguridad o los derechos fundamentales de las personas. Es decir, cómo gestionar primero la identificación de estos riesgos y luego cómo gestionar la posible materialización de estos riesgos. ¿De acuerdo? El artículo 10 exige que los proveedores de IA deben asegurar la calidad de los conjuntos de datos de entrenamiento, validación y prueba
y prueba de estos datos mediante la gobernanza y gestión de los datos, ¿de acuerdo? Como he comentado antes, un sistema de IA por sí sola no tendrá sesgos o prejuicios o discriminará, sino que esto será en función de la información o de los datos que introduzcamos o que el proveedor introduzca en el sistema. Por eso es muy importante por eso establece el reglamento la necesidad de mantener la gobernanza y una gestión adecuada de los datos. Eh, Igual que si estáis familiarizados con el reglamento de general de protección de datos, una cosa de la normativa de protección de datos es que las empresas o los responsables de tratamiento tienen la obligación de ser capaces o estar en condiciones de demostrar cumplimiento en todo momento. En el reglamento de inteligencia artificial pasa lo mismo. El artículo 11 de la norma europea exige a los proveedores elaborar y conservar documentación eh, conservar documentación técnica de los sistemas de cara a demostrar cumplimiento. Todo esto antes de la introducción del sistema en el mercado. Estamos hablando de documentación que incluye la descripción del sistema, especificaciones técnicas o evaluación de riesgos. Y el contenido está contenido en el anexo 4 del reglamento de inteligencia artificial. El artículo 2 establece que la obligación de que los proveedores de IA aseguren que sus sistemas registren de forma automática todos los eventos del sistema a lo largo de su ciclo de vida. Aquí estamos hablando de que hay un historial de las actualizaciones o cambios en los algoritmos, cambios en los datos de entrada y también una trazabilidad de los comportamientos inesperados o fallos del sistema, ¿de acuerdo? Todo esto para poder, si algo va mal, pues tenga una información para fines de auditoría. Los proveedores también deberán proporcionar a los responsables del despliegue instrucciones de uso, instrucciones que deben ser fácilmente comprensibles sobre las capacidades y las condiciones del uso del sistema. Esto es muy importante porque como veremos luego, si el responsable del despliegue no utiliza el sistema como ha sido concebido, puede tener la condición de proveedor de IA y tener de cumplir todas las obligaciones que estamos viendo ahora mismo. Eh, los sistemas de IA de alto riesgo también deben ser diseñados para permitir la supervisión humana, que no para evitar que la inteligencia artificial no gane la autonomía suficiente para aniquilarnos directamente. Esto sirve para minimizar el riesgo y permitir que en caso de que haya un mal funcionamiento, pues este mal funcionamiento puede ser rectificado por una persona. Y el artículo 15 del reglamento de IA exige que los proveedores aseguren que sus sistemas sean precisos, es decir, ofrezcan resultados fiables, sean robustos, resistentes a manipulación y seguros, dotados de medidas de seguridad adecuadas contra ciberataques y usos indebidos.
Obviamente, las obligaciones que acabamos de ver están entre los artículos 9 y 15 del Reglamento de Inteligencia Artificial, pero hay muchas otras obligaciones. Los proveedores de sistemas de IA también deben, entre otras obligaciones, implementar un sistema de gestión de calidad, someter el sistema de IA de alto riesgo a una evaluación de conformidad para verificar que los requisitos de seguridad y eficacia sean adecuados. Y también, algo muy interesante, registrar el sistema en una base de datos todavía se creada de la Unión Europea, donde se centralizará toda la información sobre los sistemas de IA de alto riesgo. Las empresas que usen un sistema de IA de alto riesgo, es decir, los responsables del despliegue, deben tener en cuenta las obligaciones del artículo 26 del reglamento, empezando por la adopción de medidas técnicas y organizativas adecuadas para que los sistemas se utilicen según la finalidad para las cuales fueron concebidas y según las instrucciones del proveedor. El proveedor da instrucciones y la responsable de despliegue debe cumplirlas. Y entre las medidas tenemos que tener capacitación del personal, políticas de uso y también controles de acceso. También debe, por medio de la capacitación, los responsables de despliegue tienen que asegurar el buen funcionamiento de los sistemas que utilicen mediante una supervisión humana que permita identificar posibles fallos o sesgos en sus decisiones. Si los datos que introducimos en un sistema de alto riesgo, es realizado por el propio responsable de despliegue, pues se debe asegurar que estos datos sean pertinentes y adecuados para los objetivos del sistema y que no se incluyan datos que discriminen o tomen decisiones injustas. Por ejemplo, pensemos en un sistema utilizado en un proceso de selección. Hay que monitorizar que el sistema no tenga fallos o comportamientos inesperados y si pasa esto, pues informar al proveedor, ¿de acuerdo? También, si el sistema de IA tiene que ya venir dotado de un registro automático de eventos, pues el responsable de despliegue tiene que conservar todo este registro. Si utilizamos el sistema en el ámbito laboral, pues unas obligaciones de cara a asegurar el cumplimiento de los derechos laborales, pues es informar a los trabajadores del uso de este sistema y así como los representantes legales, los representantes de los trabajadores. Si el sistema afecta a personas, por ejemplo, un sistema que se utiliza para tomar decisiones, pues también se deberá que informar a estas personas juntamente con la información que ya exige la normativa de protección de datos. Hablando de normativa de protección de datos, determinadas actividades de tratamiento comporta la necesidad de llevar a cabo una evaluación de impacto relativa a la protección de datos para identificar y mitigar estos riesgos. Pues en muchos casos, si se utiliza un sistema de inteligencia artificial, también se deberá cumplir esta obligación. Y obviamente cooperar con las autoridades competentes cuando sea requerido. Algunos sectores como la administración pública, sectores de empresas bancarias o de seguros, también deberán llevar a cabo lo que se llama una evaluación de impacto de los derechos fundamentales para determinar o para identificar los riesgos que los sistemas que vayan a utilizar puedan afectar, cómo afectarán estos sistemas los derechos de las personas.
como la no discriminación, la libertad de expresión o la presunción de inocencia. Y a partir de aquí, identificar las medidas para mitigar estos posibles riesgos. No, no quiero extenderme mucho sobre las obligaciones de representantes autorizados y también las obligaciones de los importadores y de los distribuidores, porque tal vez me equivoque, pero yo creo que entre los asistentes de hoy no hay empresas que pueden a fecha de hoy encuadrarse en estos roles. En cualquier caso, brevemente, si representantes autorizados tienen la obligación de cumplir por cuenta de proveedores de la IA fuera de la Unión Europea las obligaciones de estos en la Unión Europea, ¿de acuerdo? Verificar que estos proveedores cumplen con la normativa, cooperar con las autoridades competentes cuando sea necesario y mantener toda la documentación que demuestre el cumplimiento del reglamento. Los importadores y distribuidores también tienen obligación de asegurar que los sistemas cumplen con el reglamento de IA, con lo cual deberán pedir los importadores y distribuidores deberán solicitar a los proveedores de IA toda la documentación pertinente, garantizar que si transportan o almacenan estos sistemas como vehículos, por ejemplo, este almacenamiento o transporte se haga de forma adecuada. Luego que no haya sistemas de IA falsificados o la documentación esté falsa y también coopera con las autoridades. En caso de que todas las obligaciones que hemos visto, la mayoría son de los proveedores de IA, dicho esto, si hay un responsable de despliegue, un distribuidor, importador o incluso un fabricante que no tiene inicialmente obligaciones pero coloquen su nombre, el nombre propio o marca en los sistemas de IA de alto riesgo de los proveedores o modifiquen la finalidad de un sistema de IA, pues tendrán la consideración de proveedor de IA, ¿de acuerdo? Y esto implica que tendrán que cumplir con las obligaciones que hemos visto anteriormente. Tenemos sistemas de riesgo limitado, que es el TC escalón, y estamos hablando de asistentes virtuales utilizados en la interacción con personas, sistemas o aplicaciones que permiten la generación de contenido sintético como imágenes, audio o vídeo, como aquel generado por ChatGPT, o sistemas que interpretan las emociones de una persona. En este caso, tanto el proveedor como los responsables de despliegue tienen obligaciones de transparencia, ¿de acuerdo? La primera obligación de transparencia es que se notifique que se está interactuando con una inteligencia artificial. Hoy en día los sistemas de IA son capaces de imitar la voz humana de manera casi perfecta, con lo cual si tenemos una atención al cliente que lleva a cabo por un asistente virtual, pues antes de la interacción hay que decir que el cliente no está hablando con una persona, sino con una máquina. Luego, cualquier contenido generado por IA, texto, imagen o audio, pues deberá estar marcado como contenido, siempre que se utilice para un fin comercial. Esto hay técnicas como marcas de agua o metadatos legibles por máquinas. Dentro del archivo, del resultado, pues se puede configurar de manera que cuando lo lea otro sistema se identifique como generado por IA. Si se utiliza contenido generado por IA para fines periodísticos o publicitarios, por ejemplo, la recreación de eventos reales o para imitación de personas, también será necesario informar que dicho contenido es artificial. Y finalmente, en caso de que se utilice para reconocer emociones de las personas, también las personas deberán ser comunicados del funcionamiento del sistema y del tratamiento de sus datos personales. Por ejemplo, en Japón
se ha empezado a utilizar una tecnología que cambia el tono agresivo de los clientes a uno más calmado. Una persona que llama atención al cliente ya llama con una predisposición a gritar. Con lo cual, este sistema cambia la voz para reducir el estrés de los trabajadores en centros de atención telefónica. Si algún día se utiliza esta tecnología en Europa, pues los clientes deberán ser informados del uso de estos sistemas de reconocimiento de emociones. Los sistemas de riesgo mínimo no tienen obligaciones algunas, no están clasificados como riesgo inaceptable, alto o limitado. Se utiliza en videojuegos, sistemas de recomendación o filtros de spam y son sistemas que en principio no tienen riesgo, no comportan riesgo alguno. Por lo que se refiere al régimen sancionado, pues tenemos multas de hasta 35 millones o 7% de la facturación anual para el caso de incumplimiento de las prácticas prohibidas, multas de hasta 15 millones de euros o el 3% del volumen de negocio anual para el cumplimiento del resto de requisitos aplicables a proveedores de IA y responsables de despliegue y multas de hasta 7 millones y medio o 1,5% por un negocio anual en caso de no cooperar con las autoridades competentes o facilitar información que no es veraz o adecuada. Por lo que se refiere a la aplicación del reglamento de inteligencia artificial, como he comentado, entró en vigor el 1 de agosto. Ahora bien, su aplicación, es decir, la obligatoriedad de cumplir con sus requisitos, tendrá lugar de forma gradual. El 2 de febrero quedan prohibidos los sistemas de IA de riesgo inaceptables, las prácticas prohibidas, mientras que el grueso de las obligaciones del reglamento, salvo determinadas excepciones, serán aplicables a partir del 2 de agosto del 2026, 2 años después de la entrada en vigor del reglamento de inteligencia artificial. Eh, el propio reglamento de inteligencia artificial reconoce que las pymes, como he comentado, pueden verse afectadas negativamente por esta normativa, dado el coste y la complejidad de los requisitos y por tanto establece ciertas medidas para facilitar el cumplimiento. Uno de ellos es el acceso gratuito y prioritario a sandboxes. Sandboxes hace referencia a las cajas de arena que vemos en los parques donde los niños juegan y permite un desarrollo y un uso del sistema de IA de forma segura. En España ya tenemos un sandbox piloto. Si buscáis en Google Sandbox IA, podréis acceder a este sandbox piloto en España. Luego hay determinada documentación, hay determinados requisitos que son simplificados, como la presentación de cierta documentación técnica, ¿de acuerdo? Será simplificada, como ejemplo, el sistema de gestión de calidad. Luego, canales de comunicación, ¿de acuerdo? Se establecerán canales de comunicación mediante los cuales las pymes podrán hacer sus consultas, resolver dudas, ¿de acuerdo? Y luego, obviamente, una pyme no estará sujeta a pagar 35 millones de euros en caso de incumplimiento, con lo cual también habrá una reducción de las sanciones en función del tamaño de la empresa. Las multas serán proporcionales en función de los incumplimientos. De cara a adecuarse al reglamento de inteligencia artificial, pues yo considero que hay una serie de pasos que las empresas ya pueden realizar, sobre todo porque hay que aprovechar este periodo transitorio que permite la normativa y el primer paso es
lo que las empresas deben hacer es identificar y catalogar todos los sistemas de IA que estén desarrollando o utilizando. Y a partir de aquí podrán determinar qué rol tienen, ya sea como proveedor, responsable del despliegue, importador o distribuidor. Luego, identificado los sistemas de IA, determinado el rol de la empresa, luego se debe proceder a la clasificación de riesgo de los sistemas de IA, que como hemos visto son cuatro: riesgo inaceptable, alto, limitado y mínimo. Con lo cual, a cada sistema de IA que hayamos identificado, pues habrá que asignar un nivel de riesgo. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el uso de sistemas de IA también afecta a otras normativas o legislaciones como la protección de datos, la legislación laboral, propiedad intelectual, con lo cual también es importante que se garantice el cumplimiento de los requisitos de estas normas. Otro punto importante es la necesidad de capacitar a, lo- a los empleados, ¿de acuerdo? Concienciarlos sobre la IA, sobre todo por lo que se refiere a los sistemas de IA que se hayan identificados y su impacto, ¿de acuerdo? Es lo que el reglamento de inteligencia artificial hace referencia a un término que es la alfabetización de la IA. Volviendo un poco atrás, que me voy a comentar que la importancia de identificar los sistemas, de determinar el rol y de asignar el riesgo es para determinar los requisitos que hay que cumplir, ¿de acuerdo? Este es el objetivo de hacer estos primeros tres pasos de comentar y luego realizar el proyecto de ejecución de adecuación de la empresa al reglamento de inteligencia artificial. Por último, está atento a las directrices y recomendaciones de las entidades de supervisión nacionales, como la ESIA, que será la autoridad competente en España, y las europeas, las entidades europeas, como la Oficina Europea de IA. Ellos serán responsables de emitir o promover códigos de buenas prácticas, de conducta, así como emitir directrices y recomendaciones. Mm, bueno, como habéis podido, para finalizar la jornada de hoy, comentar, como habéis podido ver, la norma europea de inteligencia internacional, no, de inteligencia artificial impone requisitos técnicos y operativos complejos, también para las pymes, sobre todo si tienen la condición de proveedores de IA. Y espero que una vez en sea de aplicación, la ESIA como Autoridad de Supervisión Española priorice la orientación y apoyo a las empresas para facilitar la adaptación al, al reglamento y no vaya imponiendo multas, ¿de acuerdo? Y nada, no desaprovechéis los plazos de contenidos en la inteligencia artificial para implementar un plan de cumplimiento gradual y tener en cuenta la interacción del reglamento con otras normativas. Bueno, muchas gracias por vuestra atención. Espero que haya sido de utilidad. Pido perdón porque he tenido que acelerar un poco porque venía que me pasaba del tiempo. En cualquier caso, en pantalla tenéis mis datos de contacto para cualquier consulta, duda en materia de protección de inteligencia artificial o de datos, protección de datos. Y nada, os cedo la palabra por si hay algún comentario o alguna cuestión o duda. Y muchas gracias. Bruno, disculpa, ellos tienen bloqueado el micrófono, ¿vale? Todas las consultas están en el chat. Vale, dejo de compartir un momento. Vale, vale. Ah,
Vale, considerando que Estados Unidos y China adoptan enfoques menos restrictivos, ¿cómo puede la Unión Europea liderar la creación de estándares globales y ética en el uso? Bueno, lo que había comentado antes, que dado que si ellos quieren comercializar un sistema o un producto que tenga integrado la inteligencia artificial, deberán cumplir. Es que si no estarán sujetos a multas altas. De hecho, y esto ya pasó con el reglamento de protección de datos, estas normativas no buscan tanto aplicarse en los proveedores europeos, sino los de fuera de Europa. Buenos días. Si una empresa aún no utiliza inteligencia artificial y no hay planes de inmediato para implementar, ¿se debe tomar alguna medida? Primero, sí, asegurarse que realmente, efectivamente, no se estén utilizando sistemas de IA. Por ejemplo, ChatGPT es una herramienta que tiene un uso muy extendido, con lo cual asegurar que los empleados no estén utilizando, porque hay veces, como pasa en las empresas, salvo que tenga sistemas de seguridad muy robustos que no permitan la instalación de aplicaciones no autorizadas, existe la posibilidad que se estén utilizando sin el conocimiento de la propia empresa, con lo cual hacer un inventario o una actualización de inventarios y comprobar que no se esté utilizando sistemas de IA, aplicaciones de IA. En cualquier caso, tener en cuenta que este es el primer paso para determinar si hay que cumplir o no con el reglamento de inteligencia artificial. Segundo, se ha dicho que entra en vigor el tema de prácticas en febrero, pero al iniciar ha indicado Bruno que aunque la ley ha entrado en vigor no es de obligado cumplimiento. No es no. Entrada en vigor que entra en vigor, pero no es de obligado cumplimiento inmediato, porque se aprobó la normativa europea, entró en vigor y se concede a las empresas un periodo transitorio. ¿De acuerdo? Con lo cual, esto significa que en este periodo transitorio no se multarán o se sancionarán a las empresas por incumplimiento, sino que habrá que esperar hasta el 2 años para que desde la entrada en vigor, para que se empiece a multar, ¿de acuerdo? Ahora mismo estamos en un momento en el cual las empresas tienen que empezar a adecuarse. Ajá. Vale, respecto a la supervisión humana, aquí pondré un ejemplo que es el uso de sistemas de IA en los procesos de selección de candidatos, ¿de acuerdo? Si se utiliza este sistema de IA y vemos que todos los candidatos que nos llegan son hombres entre 25 y 35 años, blancos, y no llegan otros perfiles, pues puede haber que haya un fallo del sistema y que esté discriminando ciertos candidatos, con lo cual la supervisión humana es revisar cómo están los criterios introducidos en la máquina y a partir de aquí informar al proveedor de IA o si hemos sido nosotros que hemos introducido los datos, pues modificar estos datos. Me resulta significativo, aunque no me sorprende que Europa, sin ser creadora de esta tecnología, las regule tan estrictamente. Europa no se plantea que adolece de necesario conocimiento, se limite y cuestiona por qué no, Europa no crea su propia tecnología que ahorraría esta tecnología, ya tendría capada en su origen. Bueno, aquí, eh, como comentado antes, la legislación europea no busca capar el fomento, la innovación o la creación de tecnologías, sea ahora con la inteligencia artificial o sean otras anteriores, sino lo que busca es que estas tecnologías se hagan de manera segura, ¿de acuerdo? Por eso hay requisitos y estándares muy altos de los cuales podría haber en comparación con otros países. ¿Quién va a realizar estas labores investigativas o de control? ¿Se creará un dron específico con este fin? Bueno, en España, antes incluso de la entrada en vigor del reglamento de inteligencia artificial,
creó la ESIA, la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, con sede en La Coruña, y será la responsable de investigar, de controlar que el reglamento de inteligencia artificial se cumpla adecuadamente. Me imagino que igual que la EPD, algunos países están encargando esta supervisión en las propias autoridades de protección de datos. Aquí en España hemos elegido crear una nueva entidad, y igual que la entidad española de protección de datos, pues podrá actuar de oficio o podrá actuar a partir de denuncias o a partir de denuncias. Bueno, quien vigila o vigilante, sí, habrán entidades, en la Unión Europea, pero sí, pero en cualquier caso, el vigilante aquí no tendrá una consideración de sujeto obligado a normativa, con lo cual, en la EPD sí que podríamos decir, hombre, esta obliga a que cumplamos el Reglamento General de Protección de Datos, pero puede que haya actividades de tratamiento ilícitas o no adecuadas. ¿Quién controla que haga esto? Pues aquí habría que, pues, solamente los tribunales de la jurisdicción ordinaria. No sé si hay alguna otra pregunta o un comentario. Vale. En la creación de chatbots asistidos con IA para selección de personal, búsqueda de un perfil de estamos de alguna manera clasificando para un puesto laboral. ¿Cómo encaja esto con la legislación actual? Eh, por lo que se refiere a la legislación actual, de momento aquí se aplicaría la normativa de protección de datos, con lo cual habría que dar información sobre esta finalidad de tratamiento. Y cuando entre en vigor el reglamento de inteligencia artificial, pues se deberá dar información que se está utilizando este sistema para filtrar los candidatos. No sé si hay alguna pregunta más, sino, bueno, agradecer vuestra asistencia, porque mira que hay webinars ahí afuera sobre este tema, con lo cual agradezco que hayáis venido al mío. Muchísimas gracias, Bruno. Ha sido súper interesante, muy instructiva. De todas formas, como Bruno os ha dejado sus datos de contacto, cualquier dudilla que tengáis podéis contactarle a él, o si no, me contactáis a mí y yo se lo hago llegar a él. Me estáis preguntando mucho por el tema de la grabación. Aproximadamente esta tarde o mañana quedará colgada en el canal de YouTube de la Oficina Cierapime, ¿de acuerdo? De todas formas, si tenéis mucho interés, os lo puedo hacer llegar el enlace, ¿de acuerdo? Y poco más, vais a recibir un cuestionario que os agradecería que cumplimentarais. Y nada, un placer haber contado con todos vosotros y agradeceros la asistencia. Muchísimas gracias a todos por venir. Bueno, Bruno, vamos. Gracias por Vale. todo. No, gracias. Se editará, ¿no? Sí, sí, Vale, vale. se editará, sí, toda la parte anterior de la prueba y demás, sí, Vale, todo eso se perfecto. edita. Por eso tarda un poco en colgarlo, ¿de Muy acuerdo? bien, pues muchas gracias a Vale, todos y hasta la próxima. perfecto, gracias, Bruno. Hasta Adiós. luego.